Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Dios me los bendiga a todos ustedes. Hoy una vez más nos reunimos a través de este medio de comunicación para poder estudiar la palabra de Dios. Hoy el tema que vamos a estudiar es acerca de la guerra espiritual. Ya estudiamos acerca de la guerra con la carne, ¿verdad? Que tenemos con nuestra propia carne. Lo estudiamos la semana pasada, donde nuestra naturaleza humana, pues que tiende a pecar o que le gusta el pecado o es atraída por el pecado, pues ahora que hemos nacido de nuevo, tenemos una nueva naturaleza que gracias a Dios la recibimos a través de Cristo Jesús, que es la presencia de su Espíritu Santo. Pues esa naturaleza nueva y con la ayuda del Espíritu Santo, pues puede combatir y puede disminuir los deseos de pecar, ¿verdad? Y tal vez no lo podamos erradicar del todo, pero sí podemos decir que tenemos victoria en Cristo Jesús, porque Cristo ha vencido el pecado y gracias a que lo venció, nosotros tenemos segura nuestra salvación. Sin embargo, estamos aquí en la tierra luchando contra nuestra carne, con nuestros deseos, que le gusta o tienden a rebelarse contra de la nueva naturaleza que tenemos en Cristo Jesús. Hoy vamos a ver, hermanos, la lucha entre la verdad de Dios y la mentira de Satanás. Sí, hermanos, ahorita en muchas iglesias, pues están ocupados quizás tanto en tratar de estar expulsando malos espíritus, ¿verdad? O en muchas iglesias están en sus servicios, a veces sus cultos en esas iglesias se enfocan más en estar a veces ocupados, en estar expulsando demonios, en estar trayendo pues diciéndole a la gente de que van a ser libres a través de la oración, ¿verdad? Cuando en realidad, hermanos, lo que vamos a estudiar hoy, eh, a veces hay hermanos que por no estudiar la palabra de Dios correctamente, ¿verdad? Ellos han caído precisamente en el engaño de Satanás. Porque Satanás, hermanos, su trabajo o lo que él puede hacer o se ha dedicado a hacer desde la primer pareja que llegó a este mundo, ¿verdad? O que estuvo en este mundo, en Adán y Eva, lo que él se ha dedicado a hacer es de tergiversar o mentirle al ser humano acerca de la verdad que recibe de Dios, ¿verdad? Entonces, el trabajo principal del enemigo es mentirle al ser humano, tratar de engañarlo, y cuando el ser humano tiene la verdad o siempre la ha tenido, porque Dios se la revela, ¿verdad? Entonces, el ser humano, al tener esa verdad, el enemigo viene a tratar de decirle que no es cierto, o le dice a medias que es parte es parte de lo que recibió, en parte está bien, pero él le cambia, ¿verdad? Le cambia el sentido para que el ser humano en realidad, en vez de enfocarse en Dios, se enfoque en otras cosas, ¿verdad? Y deje a Dios a un lado y se concentre en lo que a él le gusta o a él le atrae más, ¿verdad? Sí, hermanos, el diablo, hermanos, no viene no es una lucha que está haciendo de poder, ¿verdad? No es una lucha de poder, porque el diablo no tiene ningún poder para enfrentarse a Dios. Dios es todopoderoso, él sabe que no puede ganar. Él sabe de antemano que está derrotado, que si intenta ponerse al tú por tú con Dios, no, pues no va a poder, ¿verdad? Entonces él lo que hace es ocuparse del ser humano, de tratar de engañarlo, ¿verdad? Tratar de mentirle, y ya ha logrado muchas cosas, ¿verdad? En cambiarle la mentalidad al hombre, de no creer en la verdad, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar hoy, vamos a empezar abriendo nuestras Biblias en Romanos capítulo 1. Sí, hermanos, y vamos a ver de que el enemigo siempre ha tratado de engañar al hombre, de cambiarle la verdad que de Dios por algo diferente, ¿verdad? Romanos capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 18
para que podamos entender lo que vamos a estudiar hoy. Dice así el apóstol Pablo, ciertamente, voy a leer en la versión nueva internacional, ciertamente dice la ira, cuando dice la ira, quiere decir que ese como el coraje, ¿verdad? El coraje, cuando una persona ve que algo, ah, la gente no le responde, no le hace caso o no le cree, pues se siente como decepcionado, ¿verdad? Y esto trae un malestar en el corazón de Dios, ¿verdad? Dice aquí el capítulo 1 de Romanos, versículo 18, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, dice. O sea que los seres humanos son los que, vamos a ver por qué causan a veces la palabra ira no representa realmente lo que quiere decir, porque la palabra quiere decir cuando una persona se siente mal cuando no le creen, ¿verdad? O cuando no le obedecen, o cuando lo tienen de menos, ¿verdad? Y eso es lo que quiere decir, pero la palabra que usaron aquí es ira, ¿verdad? Cuando quiere decir que uno su emoción se altera, por decirlo de alguna manera. Dice que la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad. O sea que Dios, su ira está contra la impiedad, ¿verdad? E injusticia de los seres humanos. Entonces, vamos a continuar. Dice así, dice, dice que con su maldad obstruyen la verdad. Fíjese. Dice que con su maldad los seres humanos, con su impiedad y su injusticia, obstruyen la verdad. O sea que la verdad siempre ha estado ahí, pero el ser humano con con su injusticia, con su impiedad o su maldad, obstruye la verdad. Verso 19, me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Quiere decir que el ser humano se puede dar cuenta de que existe un Dios. Y luego dice así el versículo, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos. O sea que el ser humano, ah, con su propio razonamiento, se fue confundiendo, ¿verdad? A sí mismo. Y luego dice, y se les oscureció su insensato corazón o su mente insensata, ¿verdad? O sea, la insensatez quiere decir que no usaron su lógica, no usaron su razonamiento de manera correcta y cada vez, pues, al no usarlo, pues se fueron cayendo en una confusión mayor, ¿verdad? Y luego dice aquí, verso 22, aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios o torpes en su mente, dice, y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Verso 24. Por eso Dios, dice, los entregó. Cuando Dios vio esta condición del hombre, que aunque lo conocían y sabían que había un Dios y se daban cuenta que había un Dios, no buscaron agradarle, dice. Al contrario. Entonces dice que Dios hizo algo. Dice, pero Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. En otras palabras, en vez de que adelant hicieran las cosas mejor, se pusieron peor. Eso quiere decir. Verso 25. Cambiaron la verdad de Dios. Ahí está la palabra. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Entonces los seres humanos
ah, dice que cambian la verdad de Dios por la mentira. Y luego dice, adorando y sirviendo a los seres creados, como los otros seres creados que puede ser el ser humano, puede ser un animal, puede ser una roca, puede ser, aunque aquí la roca no es un ser, ¿verdad? Pero no, puede ser un árbol tal vez, ¿verdad? No sabemos. Pero aquí está diciendo que el ser humano, en vez de adorar al creador, dice que prefirió la mentira dice, y sirviendo a seres creados antes que el creador, quien es bendito por siempre. Amén. Dice. En otras palabras, Pablo está diciendo de que el ser humano siempre ha sido afectado por la mentira, ¿verdad? Por el engaño. El ser humano, en vez de usar su inteligencia para conocer a Dios más, ¿verdad? Al contrario, su inteligencia se ha ido degradando, podríamos decir de alguna manera, o se fue degradando. Y dice que Dios, al ver que ellos no respondían positivamente, pues los dejó que se siguieran degradando aún más, ¿verdad? Permitió eso, ¿verdad? Como un castigo para su propia rebeldía y su propia obstinación hacia el mal. Sí, hermanos, nosotros conocemos la Biblia desde Adán y Eva, pues vemos la historia de que ellos no le creyeron a Dios. Ya lo sabemos de memoria eso, ¿verdad? Dice, y le creyeron a la mentira de Satanás. Ellos fueron los dos primeros o las dos primeras víctimas de esta guerra, ¿verdad? Entre la verdad y la mentira, ¿verdad? Y tristemente, pues nosotros heredamos parte de eso. Pero la Biblia, hermano, la Biblia nos dice de que Jesucristo vino a traer la verdad, ¿verdad? Él vino a revelar la verdad a la humanidad, para que la humanidad ya no solamente conociera parte de la verdad, porque sí, la verdad nosotros podemos entender que hay un Dios a través de la creación. Podemos darnos cuenta de que eso, pues, alguien lo tuvo que haber creado. Y sobre todo en el orden que está funcionando el mundo, el universo. Eh, lógicamente, no podemos entender que hay alguien que creó esto. Alguien diseñó perfectamente el universo, ¿verdad? Pero luego Dios reveló en su palabra más conocimiento al hombre, sobre todo al pueblo de Israel le dio a conocer su palabra y ellos pudieron tener una relación más cercana con Dios, ¿verdad? Con la revelación que Dios le dio. Pero vemos que no fue suficiente porque Jesucristo viene y los encuentra al pueblo de Israel también corrompido, también creyendo cosas que ellos en su razonamiento también se habían ido por otro camino, ¿verdad? Entonces vemos de que la última revelación de la verdad es Jesús, está en la persona de Jesús, la revelación definitiva de la verdad. Entonces Jesús trajo la verdad, ¿verdad? Sí, hermanos, todos, hermanos, de una forma u otra, hemos creído mentiras, ¿verdad? Porque vivimos en un mundo caído, en un mundo que ha sido bombardeado por las mentiras, ¿verdad? Entonces, muchos de nosotros nacimos en un mundo, en una cultura donde pues no se conoce perfectamente a Dios y nosotros lo vamos a conocer hasta que entramos a tener una relación directa con Él, cuando nosotros empezamos a escudriñar la Biblia y conocemos la última revelación de Dios, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces es ahí donde empezamos a conocer realmente cómo es Dios, quién es Dios, cómo Dios quiere que le adoremos, cómo es que Dios quiere que vivamos, ¿verdad? Entonces la muestra completa y total, pues está en la persona de Jesús, ¿verdad? Entonces es ahí cuando el ser humano ya puede realmente conocer a Dios de una manera más completa y y puede evitar que el enemigo lo engañe, ¿verdad? O que sea engañado o comprar mentiras que hay en el mundo y que pues afectan la vida del ser humano, ¿verdad? Sí, hermanos, la Biblia dice que Satanás es el padre de la mentira, ¿verdad? El padre de la mentira y siempre ha tratado de distorsionar la verdad, de alterar la verdad. Y nosotros como seres humanos que vivimos en este mundo, pues
eh, hemos caído también en cierto sentido, hemos comprado las mentiras que el mundo propaga, que el enemigo propaga, ¿verdad? Entonces, eso afecta la vida de todo ser humano. Nosotros, hermanos, como seres humanos, creemos que a veces creemos que necesitamos la mentira que el mundo nos vende, ¿verdad? Que el mundo nos ofrece. Por ejemplo, el mundo te dice, vamos a poner unos ejemplos, ¿verdad? El mundo te dice que para que seas una persona importante, pues tal vez tú necesites un título universitario, o tal vez tú necesites dinero, mucho dinero para ser una persona importante, ¿verdad? O tal vez necesites fama o necesites poder, ¿verdad? Y el mundo te vende eso, ¿verdad? Vende eso. Entonces, por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, yo no, tal vez una mujer puede decir, bueno, yo no quiero ser una ama de casa criando hijos, ¿verdad? No, yo prefiero ser una doctora, mejor me voy a estudiar a la universidad y así voy a ser una persona importante, ¿verdad? Voy a ser una persona que voy a sobresalir en la vida, ¿verdad? Y no piensan en su vida espiritual, ¿verdad? Piensan en lo que el mundo les ofrece, piensan que con eso van a ser personas realizadas, personas completas, ¿verdad? Y menosprecian tal vez el rol de ser una mujer que aunque no tenga mucho dinero, no tenga muchos recursos, pero puede ser una esposa, una buena madre, en fin, una buena persona que le enseñe valores y principios a sus hijos. Y a veces piensan que eso no es tan valioso y es más valioso lo que el mundo piensa que es valioso, ¿verdad? O más valioso. Y es un ejemplo nada más. O también el enemigo te puede vender la idea, le puede vender la idea a uno de comprar una mentira, donde a veces uno piensa, pues yo quiero ser un cristiano de éxito y para ser un cristiano de éxito tengo que tener una iglesia muy grande, ¿verdad? Una iglesia de 1000 personas y con un show ahí, ¿verdad? Y a veces caemos en ese engaño de Satanás, ¿verdad? Porque en realidad eso no es lo que hace a un verdadero adorador, ¿verdad? Un verdadero adorador lo hace que sepa quién es su Dios y que le sirva con gratitud y amor, ¿verdad? Y se mueva dentro del plan de Dios, no dentro del plan del mundo, ¿verdad? O lo que el mundo le vende, ¿verdad? Entonces, esa puede ser una situación, ¿verdad? Sí, también, hermanos, de todos nosotros, de alguna manera, hemos caído a veces en las mentiras del enemigo, ¿verdad? Y como seres humanos, y aún como cristianos, ¿verdad? Aún como cristianos, a veces no conocemos a fondo la palabra de Dios, y al no conocer a fondo la palabra de Dios, pues a veces combinamos las ideas del mundo con las ideas de la palabra de Dios y hacemos una mezcla, ¿verdad? Y pensamos de que pues, lo que estamos haciendo está tal vez bien, ¿verdad? Sí, entonces muchas veces nosotros pensamos que somos sabios, ¿verdad? Que somos sabios. Y aún porque ya somos cristianos, a veces pensamos que ya somos sabios y que todo lo que hacemos pues nos va a salir bien y a veces no nos sale tan bien, ¿verdad? Y nos damos cuenta de que quizá la idea que nosotros teníamos no era la mejor, ¿verdad? No era la mejor. Y a veces caemos en ese engaño, en esa mentira, ¿verdad? De que a veces pensamos de que todo lo que vamos a hacer porque ya somos cristianos, pues nunca nos vamos a equivocar en nada, ¿verdad? Pero no es así, pero no es así. Y esa es una mentira que a veces creemos o promovemos, ¿verdad? También, hermanos, en el mundo, pues los sistemas educativos, sabemos de que están influenciados de cierta manera con mucha mentira, ¿verdad? Con mucha mentira. Por ejemplo, ahorita está de moda la ideología de género, ¿verdad? De que pues el ser humano puede escoger qué género quiere ser, ¿verdad? No necesariamente si nació como varón, no necesariamente tiene que ser varón. Y le enseñan esa mentira a los niños, ¿verdad? Y a los jóvenes para que ellos ah, decidan qué es lo que ellos quieren ser y no acepten la voluntad de Dios de que nacieron con un género ya definido, ¿verdad? Y así, hermanos, hay muchas mentiras que hay en el mundo, por ejemplo, la idea de eso de ideología de género, el aborto, ¿verdad? Muchas personas piensan que un niño les puede estorbar, ¿verdad? En su desarrollo
como seres humanos en esta vida. Entonces prefieren abortar, ¿verdad? Y lo ven como algo común, ¿verdad? Sin importancia. Mucha gente vive en unión libre, ¿verdad? Viven juntos, pero no forman un matrimonio establecido bien, ¿verdad? Y esas son mentiras que a veces, eh, bueno, no a veces, sino que el enemigo y el mundo nos están influenciando a la sociedad, a la gente, ¿verdad? Pero déjeme decirle, hermanos, de que Dios, hermanos, cuando Él revela su palabra y revela su verdad, y la gente pues sabe lo que es correcto, sabe lo que es bueno, pero no quiere someterse a la voluntad de Dios. A veces Dios, hermanos, manda un espíritu de engaño, ¿verdad? Un espíritu que los engañe, que se queden encerrados en esa postura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se obstinan en seguir ahí cuando conocen la verdad, como leímos aquí en Romanos. Dice, conocían la verdad, sabían que había un Dios, pero se empecinaron en no hacerle caso a Dios, empecinaron. Entonces dice que Dios dejó que se degradaran todavía más, ¿verdad? Que quedaran en más oscuridad todavía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque rechazaron o rechazan la verdad de Dios, ¿verdad? Entonces, hermano, estamos viendo esto, ¿verdad? Porque quiero que veamos un pasaje en Segunda Tesalonicenses, y algunos se usan este pasaje para hablar de que en los últimos tiempos va a venir alguien que va a traer maldad a la tierra, pero la maldad en la tierra siempre ha habido, hermano, siempre ha existido. Segunda de Tesalonicenses, ¿verdad? Les dije, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 al 11. Dice que aquí Pablo escribió, hermanos, Pablo escribió en esa época cuando el Imperio Romano estaba muy fuerte, persiguiendo a la iglesia, y este pasaje pues es de esa época, ¿verdad? Es de esa época. No podemos decir, sacar este pasaje para un futuro, ¿verdad? Aunque muchos así lo hacen, sacan de contexto los pasajes y los traen al futuro, algo que ni siquiera según ellos ha llegado, pero aquí Pablo habla de algo que iba a pasar en esos días, ¿verdad? Dice así, mira el versículo 7, dice, es cierto, dice el apóstol Pablo, hablando en su tiempo, hace 2000 años casi, es cierto, dice, que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, dice. Dice, ya está ejerciendo no dice que va a venir aquí a 2000 años, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene, dice. O sea que había alguien que estaba como no dejando que realmente se esparciera esta maldad de una manera más amplia. Entonces, dice el verso 8, se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca. Aquí no está hablando de algo literal que Jesús iba a soplar, ¿verdad? El soplo de su boca quiere decir su aliento, su espíritu, que es realmente su palabra, ¿verdad? Y destruirá, dice, con el resplandor de su venida. Dice, verso 9, el malvado vendrá por obra de Satanás, dice, con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos, con toda perversidad engañará, dice, a los que se pierden, dice. Fíjese, fíjese qué es lo que está queriendo decir aquí, que este juicio que está mandando Dios es para aquellos que están obstinados en su maldad y no quieren, aunque han escuchado tal vez el evangelio, no quieren responder positivamente. Dice, con toda perversidad, verso 10, engañará a los que se pierden. Y luego dice, ¿por qué se pierden? Por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Cuando estamos hablando de amar la verdad, está hablando de la verdad del evangelio, ¿verdad? Y luego dice el versículo 11, por eso Dios permite que el poder del engaño, dice,
por el poder del engaño, crean a la mentira, ¿verdad? Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal, ¿verdad? Y sabemos, hermanos, de que en esta época del apóstol Pablo, pues él estaba predicando el evangelio. No solo él, los demás apóstoles también estaban en distintos lugares predicando el evangelio. Y había persecución, estaba, la persecución romana estaba fuerte, ¿verdad? Y Pablo dice de que en los lugares donde llegó el evangelio y no quisieron recibirlo, no quisieron aceptarlo, pues vemos de que prefirieron vivir en el engaño tal vez de esas religiones romanas, politeístas, esas religiones que no les hablaban del Dios verdadero. Ustedes se recuerdan cuando Pablo llegó a Grecia, ¿verdad? A Atenas. Dice que fue a un lugar donde había altares para muchos dioses, ¿verdad? Los griegos tenían como 20 dioses, ¿verdad? Y dice que también había un altar que decía al Dios que no conocemos. Por si nos falta alguno que no se ha revelado, no lo conocemos, pues vamos a hacerle un altar para que no se vaya a sentir mal y nos castigue, ¿verdad? Entonces ellos tenían ese tipo de creencias supersticiosas. Entonces muchos preferían quedarse en esa mentira de su cultura, ¿verdad? Que recibir la buena noticia del evangelio y creerla, ¿verdad? Entonces estamos viendo, hermanos, de que, eh, de que hay formas en que Dios, también, cuando se rechaza la verdad, cuando se le rechaza a Él, ¿verdad? Su plan de amor, de salvación, pues, y la gente se obstina en seguir en sus propios caminos, pues dice que Dios, les envía un espíritu que realmente los ciegue más o los deje en una oscuridad, pero no porque Dios no los ame, sino precisamente porque no quieren, se obstinan en la mentira, ¿verdad? Se obstinan en la mentira. Entonces dice que esto Dios lo manda de manera de juicio, ¿verdad? A ver si las demás gentes se dan cuenta de su estado y pueden darse cuenta del resultado de su maldad y por creer en las mentiras, ¿verdad? Sí, hermanos, el poder de la mentira, pues ha estado infiltrada en la iglesia por mucho tiempo, ¿verdad? Porque llegan influencias a las iglesias. Por ejemplo, en 2 de Corintios 11:14, Pablo dice de que hay obreros o ministros ministros que supuestamente eran de Dios, ¿verdad? Pero que luego se disfrazan de, de ángeles de luz. ¿Por qué? Porque tal vez empezaron de una manera correcta en los caminos de Dios, pero las tentaciones y la presión tal vez de la tentación les ha hecho preferirse ir con la mentira o con el engaño, aún conociendo la verdad, ¿verdad? Por eso dice aquí el versículo 2 Corintios 11:14, dice, hablando de Pablo de personajes que llegaban a las iglesias, dice así el versículo 13, 2 Corintios 11:13, tales individuos, dice, está hablando de personas, hermano, personas humanas, tales individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores, ¿verdad? Que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Imagínense. Y no es de extrañar, dice, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso no es de sorprenderse que sus servidores, supuestamente servidores, se disfracen de servidores de la justicia. Su fin, dice, de estas personas corresponderá con lo que merecen sus acciones. O sea que Dios se va a encargar de juzgarlos, ¿verdad? De, de darles lo que ellos se merecen por haber hecho esto, por dejar la verdad e irse a la mentira. Y hermanos, nosotros como cristianos, ¿verdad? Tenemos la gran bendición de tener la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, ahí está revelada la verdad final, ¿verdad? La verdad final que trajo nuestro Señor Jesucristo.
Entonces nosotros podemos conocer la verdad y al conocer la verdad nadie nos va a poder engañar, ¿verdad? El enemigo no nos va a poder hacer caer en sus trampas, ¿verdad? En sus engaños, en sus mentiras. Y a veces, hermanos, es bien importante que nosotros entendamos, ¿verdad? Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8 es un pasaje donde Jesús habla acerca de la verdad, ¿verdad? Y este pasaje se ha usado muchas veces fuera del contexto, ¿verdad? Fuera de contexto, como muchos suelen hacer siempre en la Biblia, ¿verdad? Mencionan textos aquí, textos por allá, pero no analizan bien lo que está alrededor del pasaje, ¿verdad? Sí, hermanos, aquí Jesús, Jesús iba predicando, ¿verdad? Tenía sus discípulos y algunos creían en él, pero no creían en él de una manera completa, ¿verdad? Nomás creían en parte, ¿verdad? Entonces, este es lo que pasó en esta situación. Dice el versículo 31, Juan 8:31. Jesús se dirigió entonces a los judíos, fíjese, judíos que habían creído en él, ¿verdad? Fíjese, y les dijo, aquí nos está diciendo el versículo que estos judíos habían creído en Jesús, pero si usted sigue leyendo, usted se va a dar cuenta que no habían creído plenamente. Habían tal vez empezado a creer, pero después que ya conocieron más la palabra de Dios, ya no quisieron seguir, ¿verdad? Dice el versículo, dice, y les dijo Jesús, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, pues, serán realmente mis discípulos. Verso 32, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y este pasaje, pues muchos lo agarran y dicen, no, es que la verdad nos hace libres, ¿verdad? Y empiezan a hablar de verdad, de una verdad política, de una verdad científica, de una verdad, de muchas cosas, ¿verdad? Pero en realidad, uno tiene que seguir leyendo el contexto para entender a qué se refería Jesús, qué tipo de libertad traía Jesús. Y usted sigue leyendo, ¿verdad? Versículo 34. Bueno, en realidad ellos pensaban que ellos no necesitaban ser libres, porque ya eran libres. Así pensaban ellos, ¿verdad? Pero en realidad, ellos habían creído una mentira, o no se daban cuenta que vivían en un engaño. Dice así el versículo 33. Dice, nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Le dijeron a Jesús, aquellos que habían creído en él. Verso 34. Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ellos no se daban cuenta que eran esclavos del pecado todavía. Ellos pensaban de que porque conocían la palabra de la Biblia, el Antiguo Testamento, conocían los 10 mandamientos y todos los demás mandamientos, pensaban que eso les había traído libertad, pero no les trajo libertad, porque seguían una y otra vez pecando, seguían una vez y otra vez pecando, ¿verdad? Entonces Jesús le dice, ustedes no son libres del pecado, todavía no han podido liberarse del pecado, son esclavos. Y luego dice el verso 36, así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres, ¿verdad? Serán verdaderamente libres. Aquí Jesús está hablando que Él trae una libertad del pecado, ¿verdad? Nos viene a libertar del pecado. Entonces, este pasaje, hermanos, cuando se usa, se debe usar dentro de ese contexto. Sí, el Señor Jesucristo vino a traernos la libertad del poder del pecado, ¿verdad? Entonces, y nos ha hecho libres, ¿verdad? Nos ha hecho libres gracias a su sacrificio y a la presencia de su Espíritu Santo ahora en nosotros, ¿verdad? Eso, en ese sentido, Él ya nos ha liberado, ¿verdad? Ya no somos esclavos del pecado, porque ahora le podemos decir no al pecado, le podemos decir no a las sugerencias del enemigo, le podemos decir no a las influencias del mundo. O sea que tenemos ese poder de decirle no, no lo quiero hacer, o no quiero seguir esa mentira o ese engaño, porque yo ya sé
lo que tengo, ya sé lo que es la verdad, ya sé lo que es correcto, ya sé lo que me trae bendición y lo que me trae maldición, ¿verdad? O sea que uno ya tiene esa capacidad, ese poder para poderle hacer frente a esa guerra ideológica, a esa guerra espiritual, ¿verdad? Que el enemigo nos trata de vender, nos trata de vender mentiras para que nosotros ya no nos enfoquemos en Dios, ni en su palabra, ni en Cristo, sino que nos enfoquemos en lo que Él nos vende, ¿verdad? Que nos interesemos más en lo que Él nos vende y perdamos la conexión con el Señor, ¿verdad? Entonces, ese es el asunto, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús los confronta a estas personas, dice Jesús, Jesús les dice que ellos tenían malas intenciones, ¿verdad? Tenían malas intenciones. Cuando Jesús les dijo eso, ellos no les gustó y se enojaron con Jesús y ya se le querían echar encima para atacarlo, ¿verdad? Cuando uno se enfrenta, hermanos, o dice la verdad, sobre todo la verdad de Dios, la verdad espiritual, pues causa una reacción contraria, ¿verdad? Porque el ser humano no quiere reconocer su pecado, no quiere reconocer su condición. Entonces, cuando Jesús les dijo esto, dice que ellos se enojaron. Versículo 40 dice, ustedes, dice Jesús, le dice a ellos, en cambio, quieren matarme, le dice. Imagínense cómo se habrán puesto. A mí que les he expuesto la verdad que he recibido de parte de Dios, dice. A Abraham, dice, como ellos decían que eran hijos de Abraham, jamás haría tal cosa. Las obras que ustedes, las obras de ustedes no son como las de su padre, o el que dicen que es su padre, Abraham. Y ellos dijeron, nosotros no somos hijos nacidos de prostitución, le dijeron, como diciendo, nosotros somos gente decente. Eso es lo que estaban queriendo decir, ¿verdad? Somos gente limpia, educada, correcta, ¿verdad? Como diciendo, eres el que está mal. Les reclamaron. Y luego dice, un solo Padre tenemos y es Dios mismo, dijeron ellos. Fíjense. Y Jesús les dice, el verso 41, si Dios fuera su Padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. Y luego les hacen una pregunta, ¿por qué no entienden mi modo de hablar? Porque no pueden aceptar mi palabra. Ustedes son de su padre, les dice, el diablo. El diablo quiere decir el contrario, el enemigo. Dice, cuyos deseos quieren cumplir. Aquí se usa la palabra padre porque se usa en el sentido de que un padre siempre, el hijo siempre hereda algunos rasgos del padre, ¿verdad? Y físicamente hablando se parece tal vez en su pelo, en su cara, en el color de piel, sus ojos, no sé, en alguna parte hereda cosas, rasgos del padre. Y aquí Jesús usa esto, no es porque el diablo haya tenido hijos, ¿verdad? Directamente o físicamente, no, es una manera de decir que ustedes tienen las mismas rasgos malvados del enemigo, del diablo, ¿verdad? Eso que le está queriendo decir. Dice, cuyos deseos quieren cumplir. O sea, de que sus deseos son malvados, dice, no son humildes, no reconocen su necesidad y por eso les habla así Jesús. Verso 44, desde el principio, este ha sido un asesino, dice, y no, y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Y ahí, hermanos, sigue hablando Jesús de que él dice la verdad y ellos no le creen, y no le creen por su orgullo, por su manera de pensar obstinada, ¿verdad? Que no querían reconocer a Jesús, ¿verdad? Entonces estamos viendo, hermanos, de que a veces la gente cree o conoce a Jesús, o conoce la palabra de Dios, pero, ah, pero lo rechazan, ¿verdad? Lo rechazan. Quiero que veamos también este otro pasaje que está aquí ¿dónde está? ¿Dónde quedó? Es Juan capítulo 12.
Juan capítulo 12, versículo 41, porque también allá en Israel mucha gente como que quería creer en Jesús, pero como que les daba como miedo de que los líderes religiosos los criticaran o los expulsaran de la comunidad, ya no los dejaran entrar a la sinagoga, ¿verdad? Versículo 12, versículo 41. Jesús hablando también de esto dice, esto lo dijo Isaías porque vio la gloria de Jesús y habló de él. Y luego dice el verso 42, sin embargo, muchos de ellos, incluso de entre los jefes, dice, creyeron en él, pero no lo confesaban porque temían que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Preferían recibir honores de los hombres más que de parte de Dios. O sea, hermanos, eh, creer en la verdad es algo muy, muy importante, ¿verdad? Dentro de la vida espiritual. Tener la verdad revelada en la palabra de Dios. Eh, el poder de la mentira también es algo tremendo, ¿verdad? Es algo tremendo. Es una lucha que tenemos eh, de no caer en las mentiras o de no creer las mentiras. Y la única manera que vamos a poder vencer es que nosotros realmente estemos conectados con la palabra de Dios, ¿verdad? Porque la verdad ya quedó escrita, ya fue revelada y quedó escrita en el Nuevo Testamento. También en el Antiguo Testamento hay verdad, ¿verdad? Pero como le digo, el Nuevo Testamento es la verdad más plena porque la revelación la trajo Jesucristo. En el Antiguo Testamento fue una verdad parcial, podríamos decir, mientras que el Nuevo Testamento ya es una verdad total, ¿verdad? Entonces, lo que se anunció en el Antiguo Testamento vino a ser una realidad en el Nuevo, con Jesús, ¿verdad? Jesús, hermanos, dijo unas palabras muy importantes. Yo soy el camino. Usted la conoce esa parte en Juan 14, versículo 6. Yo soy el camino, dijo Jesús, soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre o nadie llega al Padre si no es por mí, ¿verdad? Esta es una verdad totalmente completa, ¿verdad? Completa. Nadie puede llegar a Dios si no es a través de Jesús. Y esa es la verdad indiscutible, ¿verdad? No es una frase bonita nada más, sino es una verdad indiscutible, indiscutible que Jesús vino a declarar como algo que no tiene, o no se puede contradecir, ¿verdad? Pero el diablo, hermanos, el diablo lo que va a tratar de hacer es tratar de cambiar, ¿verdad? Es tratar de cambiar eh, esto en una mentira, ¿verdad? Lo va a tratar de que nosotros creamos en una mentira, ¿verdad? Sí, hermanos, Satán lo que hace es que nos dice, el mundo ve el camino, ¿verdad? Ve el camino, pero que es como que alguien vaya al freeway, ¿verdad? Imagínese usted que va a un freeway, a una autopista ahí, y hay un camino que le dice a él la señal, ¿verdad? Por ejemplo, usted va a ir a otra ciudad y ahí dice, por decir algo, si usted se va a ir al norte, ahí dice Sacramento, ¿verdad? Entonces es como que el diablo venga y en vez que quita el letrero de Sacramento y pone otro letrero que dice, por decir, Arizona, ¿verdad? O Las Vegas, ¿verdad? Y usted se va a otro lado, ¿verdad? O sea que le va a engañar, va a tratar de engañarle, ¿verdad? Entonces es como alguien que cambia los nombres de los letreros en las calles y entonces usted se confunde, ¿verdad? Porque no sabe realmente, eh, eh, no está identificado realmente con el camino. ¿Verdad? Entonces, ese es un ejemplo nada más que estamos poniendo. Por ejemplo, en vez de poner Jesús es el camino y la verdad y la vida, Satanás viene y dice, no, es la moralidad, con que te portes bien ante la sociedad, con eso ya agradas a Dios. Ya con eso eres una buena persona, con que te portes bien en tu pueblo, en tu ciudad, en la sociedad, ¿verdad? Con eso ya es suficiente. No tienes que comprometerte con Dios, ¿verdad? Entonces ahí le cambia el enemigo, ¿verdad?
Ya no es Jesús el camino, ahora es tu moralidad, ¿verdad? Es tu comportamiento, tu buena, comportamiento en la ciudad, que no te metan a la cárcel, ¿verdad? Que hagas todo eh, políticamente correcto, ¿verdad? Entonces, esa es una mentira, ¿verdad? Porque no ese es el camino, ¿verdad? No ese es el camino. O puede ser, hermanos, de que eh, te dice, no, pues el camino es eh, seguir una ley, ¿verdad? Seguir los 10 mandamientos. Si tú sigues los 10 mandamientos, tú vas a llegar al cielo, ¿verdad? Y Dios te va a aprobar, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos dice que nadie puede cumplir, nadie puede cumplir la ley, ¿verdad? Entonces, de una manera perfecta como Jesús la cumplió, ¿verdad? Y precisamente no necesitamos cumplirla porque Él ya la cumplió por nosotros, ¿verdad? Entonces, Dios no nos pide que la cumplamos porque no la podemos cumplir. Y el que la podía cumplir, que es Jesús, ya lo hizo por nosotros, ¿no? Entonces, ahora a nosotros nos toca llevar una vida decente, ¿verdad? Pero no para ganarnos algo, la salvación, sino como un testimonio de que somos hijos de Dios, ¿verdad? Ese es totalmente diferente, ¿verdad? Que nosotros cumplimos y obedecemos a Dios para dar testimonio que somos sus hijos, creemos en Él y confiamos en Él, ¿verdad? No es para ganarnos la salvación, pero el enemigo te puede pintar una religión o te puede pintar un legalismo, ¿verdad? Te puede mentir, ¿verdad? Para que ya no dependas de Jesucristo, ahora dependes de tu propio comportamiento, ¿verdad? Y eso pues nunca va a ser posible porque nunca vas a poder ser perfectos en nuestro cumplimiento de las leyes de Dios, ¿verdad? Porque nuestra naturaleza pues no lo impide, ¿verdad? Y así, hermanos, muchos han caído en distintas mentiras, ¿verdad? Del enemigo. Vamos a ver unos pasajes que están en Juan, en Primera de Juan, hermanos. Vamos a ver cómo es que se enfrenta, en esa época enfrentó el apóstol Juan eh, las mentiras del enemigo, ¿verdad? Déjenme decirles algo. Cuando uno lee la carta de Juan, hermanos, o lee algunos versículos que están en Juan, debemos entender de que a esa iglesia que pastoreaba Juan, ¿verdad? Unos creen que era la iglesia de Éfeso, porque ahí fue pastor Juan un tiempo, ¿verdad? O no, aquí no menciona qué iglesia es, pero en realidad, en su carta Juan habla de que estos hermanos habían vencido al maligno, ¿verdad? Cual tuvieron una guerra espiritual. Pero la guerra espiritual no tenía nada que ver con demonios, ni nada que ver con ese tipo de guerra espiritual que se promueve mucho, ¿verdad? Ahora, sino que aquí era una lucha de la verdad, de la realidad de lo que Cristo vino a hacer. Y llegaron maestros, llegaron falsos apóstoles o falsos predicadores en el tiempo de Juan, algunas iglesias diciendo que Jesús no era divino, ¿verdad? Que era un simple hombre, ¿verdad? Que era un simple hombre, que Dios no había venido en carne humana. Y ellos decían que eso era imposible, que Dios se convirtiera en humano, ¿verdad? Entonces era ir en contra de lo que es la encarnación de Dios en Cristo Jesús. Entonces llegaron con estas ideas a las iglesias diciendo de que Jesús no era realmente Dios. O era Dios, o era simplemente un hombre, ¿verdad? Que era un buen hombre, pero que era simplemente un hombre, ¿verdad? Y por lo tanto, como él murió como hombre, no era capaz de salvar, ni de perdonar, ni que su muerte fuera capaz o suficiente para perdonar los pecados, ¿verdad? De los seres humanos. Eso veían enseñando, ¿verdad? Tercero, que Cristo, pues no estaba, como era un simple hombre, que Cristo no estaba en el cielo, ¿verdad? Intercediendo por los pecadores. Pues fue simplemente un hombre común como cualquiera de los profetas. Y que el amor que ellos tenían, pues no era fruto
del Espíritu Santo que había venido a vivir con ellos, ¿verdad? Entonces, estas eran mentiras que habían llegado a esta iglesia, ¿verdad? A esta iglesia. Y cuando el apóstol Juan escribe esta carta, él le habla de estos temas y al mismo tiempo les dice de que ellos han vencido porque conocían la verdad, ¿verdad? Y que no se dejaron engañar por las mentiras de estos falsos apóstoles o falsos maestros, ¿verdad? Y el versículo primera de Juan capítulo, yo les recomiendo que lean la carta de Juan. Usted la puede leer en 20 minutos, ¿no? 15 minutos la lee. Está corta. Pero esto es bien importante, ¿verdad? Porque cuando uno no lee la carta completa, no le va a entender lo que está pasando. La carta de Juan empieza diciendo que Juan con sus propios ojos vio y tocó a Jesús, ¿verdad? Y que no le quedó ninguna duda de que él era Dios y que era hombre, ¿verdad? Y luego habla de que nosotros podemos pedir perdón a Dios y que tenemos el perdón de Dios gracias al sacrificio de Cristo Jesús, ¿verdad? O sea, él está hablando de las mentiras para contrarrestar las mentiras que habían llegado a esa iglesia. Y si usted lee el capítulo 2, versículo 12, ahí hay como una poesía ahí. Mire lo que dice ahí, lo que le dice el apóstol Juan a estos hermanos de esta iglesia. Dice el capítulo 2, versículo 12 al versículo 14. Dice así: les escribo a ustedes, queridos hijos, les dice, porque sus pecados, les dice, han sido perdonados en el nombre o en la persona de Cristo. Porque si Cristo no hubiese sido Dios y hombre, o Dios, ¿verdad? Pues los pecados no, si Jesús hubiese sido un simple hombre, pues no, un simple hombre no puede, su vida no puede pagar por el pecado de ningún otro ser humano. Y hasta el día de hoy, muchos judíos que no creen en Jesús, es lo primero que dicen, ¿verdad? Si él era un simple hombre, dice, como no reconocen su divinidad, él era un simple hombre y ningún hombre va a pagar por el pecado de otro hombre, dice. Pero en este caso, Jesús no era un simple hombre, ¿verdad? Pero aquí Juan está diciendo que lo que está poniendo aquí es precisamente esa lucha, esa batalla, que esa iglesia sufrió ese ataque de esas mentiras y ellos la pudieron vencer con la verdad, ¿verdad? Y esto es lo que está diciendo aquí. Les escribo a ustedes, queridos hijos, porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. Es la primera verdad. Número 3, versículo 13. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. O sea que a Cristo, a Dios mismo, lo conocieron en la persona de Cristo, ¿verdad? Porque el verbo se hizo hombre, se hizo carne. Esa es otra verdad que la está recalcando el apóstol Juan. Luego dice así: les escribo a ustedes jóvenes porque han vencido, dice, al maligno, ¿verdad? ¿Y cómo lo vencieron? Con la verdad. O sea que permanecieron en la verdad. No creyeron las mentiras que le trajeron estos falsos profetas o estos falsos maestros. Luego dice el versículo: les escribo a ustedes, queridos hijos, porque han conocido al Padre. Fíjese, ¿y cómo conocieron al Padre? Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, somos de la misma naturaleza, ¿verdad? Somos de la misma esencia. Entonces, Jesús por eso dijo esas palabras: el que me ha visto a mí, por eso él está diciendo aquí, ustedes, queridos hijos, les escribo a ustedes, queridos, porque han conocido al Padre. ¿Y cómo lo conocieron? A través de Jesús, ¿verdad? A través de Jesús. Y aunque tal vez muchos no lo conocieron en persona, lo vieron físicamente, pero los apóstoles sí lo vieron, ¿verdad? Y ellos dan testimonio. Y de ese personaje, de ese Cristo, es que les llevaron el Evangelio. Versículo 14. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Está hablando del Padre, que en la persona del Hijo se vino a revelar al mundo. Hablando de la divinidad de Jesús, desde luego. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes. Y luego mire qué dice aquí: y la palabra de Dios permanece en ustedes.
¿Cómo se puede vencer las mentiras del enemigo? Las mentiras que el enemigo nos quiere hacer creer. Pues a través de permanecer en la palabra de Dios. Y luego dice, y han vencido al maligno. En otras palabras, la verdad escrita y revelada en la palabra de Dios es la única fuente en la que podemos confiar y en la que nos garantiza con la que podemos realmente detectar la mentira, ¿verdad? Si alguien viene a decirnos algo que es contrario a la palabra de Dios, pues rápidamente nos vamos a dar cuenta de que es una mentira, ¿verdad? Es una mentira. Y aquí, hermanos, lo que estamos viendo es de que el ataque del enemigo no es a través de, ah, de hacerle daño a las personas físicamente, sino que es a través de falsas doctrinas, falsas enseñanzas, ¿verdad? Pero cuando uno conoce la palabra de Dios, pues va a poder darse cuenta de lo que es una mentira y la va a rechazar y va a permanecer en la verdad. Vamos a terminar, hermanos, viendo un pasaje muy importante. Acuérdense que Jesús dijo que les iba a enviar el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad se lo envió a los apóstoles para que ellos escribieran la verdad tal y como ellos la recibieron y quedara registrada en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Y mire qué dice Jesús en el Juan 17:17. Jesús deja un versículo muy, muy poderoso. Dice, este versículo, con este vamos a terminar, dice así. Jesús orando la noche antes de ir a la cruz, dice así en su oración, hablando de sus discípulos y de los que iban a creer también en la palabra de verdad que los discípulos iban a proclamar o a llevar, dice, santifícalos en la verdad. En otras palabras, que la verdad que Jesús vino a traer y a enseñar acerca de Dios, del plan de salvación, de todo lo que Él es, de todo lo que Él vino a hacer, esa verdad nos santifica, o sea, nos aparta del mundo, porque nos hace diferentes, ¿verdad? Nos hace diferentes ese conocimiento. Y luego dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. En otras palabras, hermanos, que todo eso que Jesús vino a hacer y a revelarnos del Padre, de su plan de salvación, del amor de Dios por la humanidad, del amor de Dios por nosotros, ¿verdad? Todo eso quedó registrado y escrito en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Y nosotros podemos ir día a día a esa palabra y vamos a poder darnos cuenta si lo que oímos por acá, oímos por allá es verdad o es mentira, ¿verdad? Porque la verdad ya está definida, ya está escrita, ya está revelada, ya no se puede cambiar, ya está, es definitiva, ¿verdad? Entonces, no hay verdades que ahorita salgan nuevas, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas que se ponen en algunos púlpitos a decir, no, es que ahorita el Dios me reveló esto, y nadie lo ha predicado en el pasado, pero hoy el Dios me ha traído esta nueva revelación y eso es una auténtica mentira del enemigo, ¿verdad? Si no está en la Biblia, hermanos, no hay que creerlo, o hay que desecharlo, ¿verdad? O hay que filtrarlo a ver si es cierto, ¿verdad? Entonces es bien importante, hermanos, y esa es la batalla que ahorita tienen las iglesias, y la han tenido desde la época de los apóstoles. Como podemos ver desde la época de Juan, las iglesias han sido atacadas. Y Pablo también se lo dijo a varias iglesias. Una vez le dijo a los hermanos ahí creo que de Éfeso o de Corinto, no me acuerdo, después de mi partida, dice, van a venir lobos rapaces que van a tratar de engañarlos, dice, que van a tratar de decirles de que este evangelio que ustedes han creído no es cierto, ¿verdad? Y Pablo le dice, pero si viene alguien, dice, y él, claro, usa una hipérbole para exagerar, dice, aun si un ángel del cielo bajara y les predicara otro evangelio, dice, ténganlo por anatema, o sea, por maldito, ¿no? Porque eso no hay otro evangelio, es uno y eh, definitivo, ya revelado y completo y no necesita nada más, ¿verdad? Entonces, esa es la lucha que se tiene, hermanos, aún en el día de hoy con algunos grupos, ¿verdad? Que empiezan a inventar cosas y empiezan a sacar cosas de la Biblia fuera de contexto y doctrinas y prácticas que nunca la iglesia ha practicado o practicaba y ahora pues es la gran novedad, ¿verdad?
Todo, hermanos, tiene un propósito no sano, ¿verdad? Hay alguien detrás de todo eso, ¿verdad? Y tristemente muchos están en algunas iglesias y no se pueden dar cuenta porque no estudian la Biblia, no estudian la palabra, ni la pueden discernir correctamente, porque en realidad ese no es su afán, ¿verdad? Su afán es tal vez crear algo diferente, algo espectacular, algo cuando Dios no es por ahí donde nos quiere llevar, ¿verdad? Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos. Si tienen alguna pregunta, voy a terminar la grabación y de ahí pasamos a alguna pregunta y estamos para servirles. Gracias a Dios.